Hablar y explorar esas primeras palabras, gestos y señas con las que se comunicaban los niños y niñas se complejizan cuando hablan. Desde que nacen los niños y niñas viven entre palabras, signos, señales y múltiples formas de expresarse. Los niños de 2 y 3 años cuentan con la posibilidad para apropiarse del mundo cultural y simbólico. El lenguaje se convierte en una de las herramientas cultural que organiza lo que perciben, sienten y piensan. Los niños y niñas juegan, exploran y crean con otros. Los niños y niñas han venido aprendiendo que los demás, tanto sus pares como los adultos, tienen emociones, ideas y sentimientos diferentes a los suyos. Los niños y niñas cuentan con la capacidad de reconocerse como parte de una familia o grupo. Por ello establece la diferencia entre las personas que pertenecen a un círculo familiar y quien no. Los niños y niñas reconocen su cuerpo y toman decisiones con respecto al control de esfínteres. El niño siente interés por el funcionamiento de su cuerpo, como ir al baño, caminar con seguridad, comunicación en sus necesidades, empiezan a ordenar. Los niños y niñas ya tienen la capacidad de controlar cada vez que quieran ir al baño. Tienen un ritmo y tienen un tiempo. Los niños y niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones. Expresan e imaginan y representan su realidad. La experimentación y el disfrute de su cuerpo como medio de creación. Aquí vemos que los niños y niñas se convierten en seres fantásticos o en animales. Es decir, cuando ellos tienen en su imaginación, en sus juegos, se convierten en princesas, en superhéroes, en dinosaurios, en diferentes animales, entre otros. Los niños y niñas aprenden nuevas palabras y toman la iniciativa en las conversaciones. Inician conversaciones con los adultos y toman turno durante los diálogos cortos. Los niños y niñas gradualmente usan palabras y oraciones para manifestar sus intenciones y emplean pequeñas oraciones para obtener algo que deseen. Los niños y niñas disfrutan de la literatura y crean sus propias ideas. Con el tiempo, el libro pasa de ser un juguete a un objeto ligado a la cultura escrita. La lectura de diferentes tipos de texto en diversos formatos promueven el desarrollo del pensamiento abstracto de los niños y niñas y los lleva a pensar en sucesos que están fuera de aquí y del ahora. Los niños y las niñas experimentan las diferentes dimensiones del espacio. Los niños y niñas aprenden el tamaño de los objetos y experimentan la gravedad de estos. En la vivencia plena del movimiento independiente de los niños y niñas, experimentan el espacio y ubicación con respecto a los objetos que hay a su alrededor. Preguntar y representar el mundo. Les gusta narrar y representar lo que sucede y lo que piensan, además de escuchar narraciones de otros. El lenguaje amplía las posibilidades de interacción y de conocimiento del mundo de forma tal que los niños y niñas se interesen por preguntar e indagar sobre el mundo social, físico y sus propias explicaciones. Los niños y niñas construyen su identidad en relación con otros, se sienten queridos y valorados, pertenecientes a una familia, cultura y un mundo. Los niños empiezan a identificar con las acciones, características y formas de actuar el género masculino o femenino, donde se interesa por compartir tiempo con sus pares. Niños y niñas interactúan entre ellos, cooperan y construyen acuerdos. La construcción de las relaciones con las personas distintas a las de su familia les ayuda a comprender que hay otros con intereses, gustos, opciones y necesidades distintas o parecidas a las suyas.
los niños y niñas empiezan a aceptar y a compartir con otros niños. Los niños y niñas construyen su autonomía y aprenden a autorregular sus emociones. Los niños y niñas en medio del progreso de la autonomía aprenden a autorregularse sus emociones. Emociones como estoy alegre, estoy triste, estoy enfadado. Hacen las cosas por sí solos y les ofende en algunas ocasiones que los adultos les ayuden sin que ellos estén pidiendo esa ayuda. Los niños y niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos. Relatan sus historias cortas que hayan sido significativas utilizando conectores como entonces para darle continuidad a su historia. Los niños y niñas son activos de sus emociones y de sus ideas. Expresan, imaginan y representan su realidad. Los niños y niñas representan el mundo a través de las expresiones artísticas. La representación plástica les permite expresar y dar significado a lo que sienten, piensan e imaginan. Los niños y niñas encuentran en la expresión plástica, musical y corporal maneras de comunicar todas sus emociones. Los niños y niñas escriben de 1000 maneras, dándole significado y sentido a sus códigos de escritura. En sus primeras escrituras utilizan el garabateo como punto de partida para crear su propio código y poco a poco le dan intención comunicativa. En medida que se les propone espacios para su producción escrita, van haciendo variaciones en cuanto a la cantidad y forma de sus grafías, dado que reúnen cada palabra donde tiene una representación escrita diferente. Los niños y niñas disfrutan, aprenden, exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. Los niños y niñas entre los 3 y 5 años manejan nociones como arriba, abajo, cerca, lejos, atrás, dentro y fuera. El pensamiento espacial se construye a medida que el movimiento se convierte en el punto de partida para algo determinado. Los niños y niñas construyen relaciones lógicas mientras exploran y juegan. Los niños y niñas exploran todo lo que hay a su alrededor. Su curiosidad les permite manipular los objetos y establecer relaciones. El pensamiento espacial se construye a medida que el movimiento se convierte en el punto de partida para algo determinado. Los niños y niñas crean hipótesis de lo que sucede a su alrededor. Los niños y niñas se convierten en investigadores de todo lo que les rodea, movidos por la curiosidad y el interés de cómo funciona el mundo. Los niños y niñas hacen comparaciones de lo que observan, saben dónde hay más o menos objetos, la cual se vuelve una oportunidad para nosotros como maestros para hacer actividades de medición. Compartir y crear con otros. Las diferentes experiencias que los niños y niñas han vivido les han llevado a hacerse preguntas y a pensar en el mundo y las personas más allá del momento presente. Entonces se animan a hacer predicciones con mayor seguridad. Y niñas juegan a ponerse en el lugar del otro y disfrutar de representar situaciones de la vida social como una manera grupal de comprenderla. Los niños y las niñas reconocen que son parte de una familia, una comunidad y un territorio con costumbres, valores y tradiciones. Los niños y las niñas participan de las prácticas culturales de su familia o comunidad en las que se apropian de sus lenguajes, costumbres y celebraciones. Un ejemplo de lo que acabo de mencionar es cuando los niños y niñas comienzan a ser parte de celebraciones como los cumpleaños, la bienvenida de un nuevo hermanito
cuando hacen parte de la minga, hacen parte de las reuniones comunitarias, cuando se presentan situaciones como la olla de río, las reuniones alrededor de un fogón o de una fogata. Además, los niños comienzan a asumir y a aceptar su rol dentro de la familia, pero no solo el de ellos, sino también el de sus demás miembros, y empieza a aceptar y a ver que hay unas singularidades, pero también que hay unas responsabilidades. Esto se evidencia cuando los niños y niñas se muestran colaborativos al colaborarle a la mamá para ir a hacer un mandado a algún familiar. También los niños empiezan a hacerles preguntas a sus abuelos, a sus tíos, de cómo eran ellos antes, cómo eran ellos cuando estaban pequeños, empiezan a indagar un poco más acerca de sus raíces. Los niños y las niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones. Expresan, imaginan y representan su realidad. Los niños y las niñas usan diferentes formas de comunicarse que se adaptan a los diferentes contextos. Expresarse verbal o gestualmente es una habilidad que, aunque se adquiere de manera natural en las interacciones diarias, también requieren de una orientación clara del adulto. Es importante recalcar y resaltar que los niños desde temprana edad comienzan a construir su identidad y comienzan a ser parte de una sociedad en donde buscan que sean escuchados, reconocidos, valorados y respetados. Los niños y niñas de transición, gracias a las oportunidades que le brindan los adultos, es decir, el ejemplo que ellos ven de las formas de comunicarse con el otro, de expresar un sentimiento, los niños las observan y las utilizan para comunicarse con sus pares o con sus profesores, con sus padres y con la gente pues del exterior para poder comunicar lo que piensan y lo que opinan acerca de algún acontecimiento que les esté pasando en ese momento. Los niños y las niñas representan lo que observan, sienten, piensan e imaginan a través del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal. El manejo de su cuerpo cada vez es más seguro. Por ello, los niños y las niñas tienen la libertad de crear varios movimientos, desplazamientos y relaciones con el espacio. Les agrada crear y jugar con sus pares, hacen personificaciones y se disfrazan, crean montajes con sus amigas y amigos donde expresan con total espontaneidad sus emociones y sentimientos a través del baile, el canto, el juego de títeres y las sombras, entre otros. Como todos sabemos, los niños y niñas tienen la capacidad de imaginar, de darle sentimientos y acciones a un personaje que ellos crean, de contar historias, de... Los niños tienen una particularidad y es que cuando ellos cuentan algo que les sucedió, siempre quieren dar todo con detalle. Ellos siempre dan vueltas, pero es porque quieren contar y quieren expresar lo que en ese momento ellos observaron porque consideran que su aporte y su opinión es importante y debe ser tomada en cuenta. Los niños y niñas son capaces de reconocer instrumentos sin verlos, también son capaces de seguir un compás de una canción que les gusta, son capaces de improvisar en muchas ocasiones con ritmos que les llaman la atención, ya que la exploración sonora y gráfica sigue siendo como la protagonista en esta edad. Ellos siempre quieren estar dibujando, les gusta mucho escuchar música, ver videos, ver películas, que les cuenten libros. Los niños y las niñas escriben de mil maneras, dándole significado y sentido a sus códigos de escritura. Los niños y las niñas son productores de sus propios escritos y los crean a partir de intencionalidades comunicativas como enviarle una carta a la mamá o hacer la lista de sus onces. A partir de ellas expresan sus ideas, intereses y emociones. A través de sus propias grafías forman semejantes a las letras convencionales. En el texto nos mencionan que en el grado transición el reto es conseguir que los niños se apasionen
por la escritura, ya que por medio de esta los niños pueden expresar sus emociones, lo que piensan, pero no una simple escritura o una escritura que se quede en el código, sino algo que vaya más allá, que ellos lo puedan representar de diferentes maneras. También es importante resaltar que al principio de este proceso los niños y niñas tienen la capacidad de inventar sus propias grafías o sus propias formas de comunicarse. Esto lo pueden hacer observando al adulto y teniendo como mediadora a la docente para poder que ellos se introduzcan en el mundo de la escritura. Los niños y las niñas disfrutan de la lectura a la vez que construyen significados. Las experiencias de los niños y las niñas en su vida cotidiana, como ir con sus padres a la plaza o a sus trabajos, les permiten descubrir un mundo de significados y contenidos en las palabras escritas. Reconocen los nombres de almacenes que frecuentan, saben que sus familias leen mensajes en sus celulares y que generan sentimientos en quien los lee. En estas experiencias, los niños reconocen los restaurantes que frecuentan con sus padres, los almacenes, los nombres de los productos que consumen o les gusta, es decir, si los niños han probado un dulce que tienen como favorito, entonces reconocen su empaque, reconocen la marca. Además, con la tecnología, los niños pueden reconocer que los adultos por medio de mensajes de texto o por medio de emoticones, de imágenes, se pueden comunicar con sus demás familiares o amigos. Entonces ellos comprenden que los mensajes y las palabras tienen un significado y que causan algo en los demás. Además, cuando los niños y niñas han tenido experiencias con libros, con cuentos, con frisos para crear historietas, cuando los niños han tenido acercaciones con todo esto, perdón, se crean ambientes ricos en experiencia y en aprendizaje para todo este proceso de acercamiento a la escritura y a la lectura. Los niños y las niñas disfrutan aprender, exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. Los niños y las niñas reconocen el espacio en el que se mueven cotidianamente y se preguntan por la relatividad de la ubicación de los objetos. Los niños y niñas de transición ya reconocen el espacio más cercano de su entorno. Los niños de transición también son capaces de predecir el recorrido de un objeto o de lanzar una pelota e ir por ella así no hayan visto dónde cayó. Esto es gracias a que los niños en esta etapa ya tienen una visión o han avanzado a la construcción de un espacio intuitivo hacia un espacio ya conceptual, o sea, abstracto. Los niños y niñas utilizan los números para decir cuántas galletas quieren, cuántos hermanos tienen. Además, el concepto de número lo construyen ellos mismos a partir de situaciones cotidianas que los pongan en una situación de resolver algún problema. Es decir, cuando voy a compartir con mis compañeros, cuánto puedo compartir para que todos podamos comer. Estas experiencias van a ser más significativas para los niños que contar objetos o cosas de manera aislada que no tienen nada que ver en ese momento con su cotidianidad o con lo que ellos están explorando. Los niños y las niñas indagan, exploran y plantean soluciones a problemas cotidianos. Los niños y niñas se interesan por otros seres vivos como los animales y las plantas. Si se aprovecha este interés, se puede promover experiencias y proyectos comunes para el beneficio, el cuidado y la preservación del medio ambiente. La variedad de seres, lugares, objetos y fenómenos que conforman el entorno avivan la curiosidad de los niños y niñas, su capacidad de asombro y el interés por preguntar, explorar y comprender lo que sucede a su alrededor. A los niños y niñas les gustan los retos o situaciones que
los llevan a dar mucho más de lo que están acostumbrados. Les gusta explorar, les gusta preguntarse y dar respuesta a todas esas inquietudes que surgen. Por eso en ellos es muy común escucharles y por qué a todo lo que uno le dice, porque ellos quieren saber de dónde sale como toda esa información o de dónde obtenemos y por qué sabemos todo esto. La práctica pedagógica. Organizar la práctica pedagógica sitúa a los maestros de primera infancia como protagonistas y constructores de propuestas educativas que promueven el desarrollo integral de los niños y las niñas. Esto genera desafíos ya que la mayoría de los niños y niñas viven en contextos sociales y culturales distintos, con intereses particulares y capacidades diversas que invitan a planear y diseñar ambientes pedagógicos pertinentes en los que se favorezca el deseo de explorar, de preguntar, conocer y comprender los sucesos de la vida. En este contexto, el reto consiste en lograr que la práctica pedagógica sea realmente significativa para los estudiantes y no sea algo rutinario o totalmente aislado de los procesos que llevan los estudiantes. Con el objetivo de enriquecer la práctica, la organización pedagógica toma como base los propósitos de desarrollo y aprendizaje, que es un llamado a promover la educación inicial y se basan en la experiencia, en el juego, en la literatura, en la expresión y en la artística para promover su desarrollo y aprendizaje. Indagar. Las maestras asumen el compromiso de conocer los niños y las niñas con quien van a trabajar, sus familias, las comunidades en que viven y las dinámicas de los entornos en donde se llevan a cabo la educación inicial. Este es un compromiso que les invita a profundizar en torno a lo que está sucediendo para cada niño y para cada niña. Conocer a los niños y niñas implica tomarse el tiempo de observarlos, escucharlos, sorprenderse con lo que ellos tienen para ofrecer desde su construcción de identidad, desde su contexto, desde su imaginación que han construido a través de la comunicación consigo mismos, con sus pares y con personas un poco más adultas que ellos. Indagar es interpretar todo lo que hay detrás de las palabras de los niños, los balbuceos, sus dibujos, sus cuentos, sus interpretaciones, sus experiencias y sus anécdotas. Los maestros identifican esto que les acabo de mencionar, qué les gusta hacer a los niños, qué les gusta jugar, cuáles son sus experiencias, cómo es su contexto, y a partir de esto los maestros podemos sacar elementos que nos permitan ser un poco más significativos y llegar un poco más al niño, ya que no vamos a estar aislados de lo que ellos viven cotidianamente, de lo que ya conocen, sino que lo vamos a utilizar para crear nuevas experiencias y nuevos aprendizajes para ellos. Proyectar. Proyectar se refiere a la forma en que los maestros organizan los procesos que ocurren en la práctica pedagógica con miras a potenciar el desarrollo y los aprendizajes de los niños y las niñas a partir de las interacciones. Parte de la indagación alrededor de sus capacidades, intereses y características propias de sus familias y comunidades, además de su contexto en el que se desarrollan. La proyección es de gran importancia ya que organiza, estructura y orienta el quehacer de los maestros. Además, es el punto de partida para construir propuestas pedagógicas que ayuden a la articulación de las experiencias cotidianas y de las intencionalidades que se tienen a través de la práctica. También atiende a las particularidades o a las situaciones que surgen con los niños y niñas que obviamente pues no están planeadas. Por ende, se convierte en un proceso flexible y abierto que permite tomar decisiones que se ajusten a las acciones que están sucediendo en ese momento.
Los rincones de trabajo o de juego se caracterizan porque tanto los materiales como la disposición del espacio convocan a los niños y las niñas a explorar, crear, construir, recrear y transformar de manera individual o en pequeños grupos. Son espacios de interacción y participación donde los niños y las niñas se expresan y deciden a qué jugar y qué elementos utilizar. Cada rincón de juego o trabajo tiene su preparación previa, entonces se pueden utilizar elementos que llamen la atención y la curiosidad de los niños. Un ejemplo que nos dan en el texto es que podemos crear rincones con cucharas y también que hayan imanes, en otro que hayan telas, espejos, que haya maquillaje, en otro que hayan cubos, figuras. Es importante la participación de los maestros en esta experiencia de los rincones o juegos, porque es importante la participación de los maestros en estos espacios para garantizar que se resuelvan situaciones que vayan surgiendo, que se respeten las normas de convivencia, las normas de clase, también que haya una observación de cómo trabajan y actúan los niños en estos rincones o por medio de estos elementos que hay en cada uno de ellos. Proyectos de aula y de investigación. Esta estrategia surge de las preguntas espontáneas que hacen los niños y niñas o que son promovidas por las maestras cuando proponen experiencias pedagógicas. Los proyectos de aula y de investigación son un proceso colectivo que se van estructurando a través de la indagación, el planteamiento de soluciones a las respuestas y problemas que surgen en el conocimiento del mundo. Los proyectos de aulas tejen las experiencias que surgen en los niños a partir de la expresión artística, del juego, de la recreación, de su acercamiento a la literatura, al baile y la exploración del medio que hacen parte pues, de su desarrollo y aprendizaje. Talleres. Los talleres parten de los saberes previos de los niños y niñas, desde los cuales se proponen la exploración, la experimentación, la formulación de preguntas y de hipótesis, la realización de actividades para elaborar y reelaborar sus comprensiones e interpretaciones de lo que viven de manera individual y grupal. Esta estrategia se desarrolla teniendo en cuenta un momento de apertura, de acción y un cierre en el cual se realiza un producto creativo. La maestra, por medio de los talleres, promueve y motiva a los niños y niñas a su exploración del medio, a ser un poco más participativos y a tener una reflexión acerca de los fenómenos que se están tratando en esos momentos. Los cestos de tesoros es una estrategia que permite la exploración sensorial de diversidad de objetos, como pelotas, espumas, botellas, tapas, entre otros, que los niños y las niñas tienen la posibilidad de tocar, oler, sentir, observar, esconder y golpear. Es necesario satisfacer la necesidad de exploración y descubrimiento de los niños y las niñas. Por eso esta estrategia busca de que ellos sean los protagonistas de su actividad, de que exploren nuevas cosas y materiales. La importancia del ambiente en la proyección de las experiencias pedagógicas. Un ambiente significativo invita al encuentro, la creación, la exploración y la diversión, y favorece la libertad de ir y venir al moverse por el espacio. El diseño de ambientes pedagógicos implica analizar y disponer el mobiliario, los espacios, la luz, los sonidos, la temperatura y los materiales. Los ambientes deben brindar vivencias agradables y retadoras, oportunidades para dar y recibir, compartir, comunicarse de diversas maneras, jugar y establecer vínculos afectivos, acuerdos de convivencia construidos de manera participativa, situaciones para compartir y resolver las diferencias y construir relaciones sociales, culturales y con el medio ambiente a través de la experiencia directa. Interacciones que contribuyan al reconocimiento de sí mismo, posibilidades para desarrollar la autonomía y tomar decisiones frente a lo que acontece,
momentos para trabajar alrededor de lo colectivo y atender también lo individual, oportunidades para aproximarse a las producciones artísticas del grupo y a las que hacen parte del patrimonio cultural universal. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la ambientación y el sentido que se le dan las imágenes que se encuentran en las paredes, ya que estos reflejan una historia, reflejan unos escenarios y unos procesos que se encuentran en los escenarios educativos. Proyectar con otros. Es indispensable el trabajo conjunto, reunirse con los otros para planear de manera colectiva, expresar inquietudes y crear proyectos que favorezcan la promoción del desarrollo integral de los niños y las niñas. El trabajo colaborativo implica que las maestras y los maestros compartan sus experiencias y sus aciertos y desaciertos sobre su práctica pedagógica, para que sus colegas hagan una retroalimentación de sus experiencias y así propongan estrategias para mejorar la calidad. Ideas para proyectar las estrategias pedagógicas y las rutinas. Diseño de ambientes para juegos corporales. Ofrézcales espacios de juego en el piso para que se muevan como quieran. Desarrollen su capacidad para cambiar de posición, mover el cuerpo de un lugar a otro, gateando o arrastrándose. Acá el espacio debe ser suficientemente atractivo para que el niño se mueva. Lo que puede hacer es colgar objetos sonoros para que los niños lo toquen y lo muevan. Ideas para proyectar las estrategias pedagógicas y las rutinas. A lo largo de la rutina, invítelos a charlar, hábleles y déles tiempo para responder a su modo, de tal manera que pueda entrar en la dinámica del diálogo. Aquí es muy importante la narración de lo que sucede por parte de la maestra o del cuidador. Ideas para proyectar las estrategias pedagógicas y las rutinas. La hora del cuento de los bebés. Siempre busque un espacio y un tiempo para disponer libros en el piso que los niños y las niñas puedan hojear a su gusto. Se recomiendan libros con imágenes, libro álbum o libro ilustrado, que narren experiencias cercanas, como son la familia, la hora de ir a comer, la hora de ir a bañarse o los animales, entre otras. Ideas para proyectar las estrategias pedagógicas y las rutinas, organización del ambiente y los espacios. Mantener la estabilidad en la organización general de los objetos les permite apropiarse del espacio y les brinda seguridad para explorar y jugar independientemente. Además de la estabilidad se encuentra la sorpresa, la cual les posibilita encontrar cosas y ubicaciones nuevas. Y esto a su vez experiencias diferentes.